Ships in the making, bound for a distant shore, a world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y hoy, pues este programa se realiza un 30 de diciembre, al día siguiente de haber celebrado la solemnidad de la Sagrada Familia. Pero claro, ha sido una fecha emblemática para la Iglesia Católica, porque ayer todos los obispos del mundo, pues acudiendo a esa llamada que nos hizo el Santo Padre, cada uno en su diócesis hacía un acto litúrgico por el que en nuestras catedrales inaugurábamos el año jubilar de la esperanza, el año jubilar con motivo del 2025 aniversario del nacimiento de Jesús. Y bueno, yo aquí, en este arranque de este programa, os voy a hacer una propuesta de reasignar, de reutilizar, de rescatar, de hacer nuestro un término que el Papa pues acuñó en el año 2016, que fue el de misioneros de la misericordia. En aquel tiempo, entonces era el jubileo de la misericordia, el Papa acuñó ese término misioneros de la misericordia para pedir que hubiese sacerdotes católicos designados por el Papa para poder perdonar los pecados graves, ¿no? Las excomuniones y los pecados reservados al Papa. Y acuñó ese término, misioneros de la misericordia. Bueno, pues estamos en otro contexto, es el año jubilar de la esperanza, y yo propongo reutilizar aquel término, ¿no? Que ya se perdió un poco en la historia después de que terminó aquel año el jubileo de la misericordia. Propongo rescatarlo y reutilizarlo. Y que todos aquellos de vosotros, de nosotros, ¿no? Que nos sintamos llamados a vivir este jubileo, pues para pedir también por las almas del purgatorio, hacernos misioneros de la misericordia para que se derrame la gracia de Dios sobre las almas de nuestros fieles, de nuestros queridos antepasados difuntos, que están necesitados de una purificación para poder entrar a ver el rostro de Dios, ser misioneros de la misericordia, poder ganar durante este año jubilar muchas indulgencias plenarias y ofrecerlas por ellos. Rescatar muchas almas del purgatorio. O sea, ser rescatadores, misioneros de la misericordia. Menuda propuesta, señores, ¿eh? Y además la Iglesia nos dice que podemos, durante este año jubilar, ganar una indulgencia plenaria. Y además incluso, hasta llegó a decir, como expliqué en el programa anterior, ha llegado a decir que incluso por alguna circunstancia en la que uno vaya 2 veces al día a una Eucaristía, podía ganar 2 indulgencias plenarias al día. A ver, misioneros de la misericordia. Esto es una obra de misericordia espiritual. Orar a Dios por los vivos y difuntos es maravilloso, que el día de la Sagrada Familia se nos recordase a todos cómo mostraremos el agradecimiento a nuestros antepasados, cómo podemos pagarles por todo el bien que nos han hecho a los que nos han antecedido, pues ofreciendo este tesoro de la misericordia de Dios, convirtiéndonos en misioneros de la misericordia por las almas de nuestros antepasados difuntos y por las de todo el mundo, porque somos una gran familia, la Iglesia entera es una gran familia. Os propongo, pues, que todos nos sintamos llamados a convertirnos en misioneros de la misericordia. A por ello, venga, vamos a dejar el purgatorio vacío. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla,
Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify y también en el canal de YouTube En Ti Confío. En la página web multimedia en ticonfio.org, allí también se puede acceder a los programas de Sexto Continente anteriores y además también se puede seguir en directo pues la emisión de hoy, que es a través del canal Twitch, que allí se puede seguir también por vídeo en directo desde enticonfio.org. Bueno, vamos a ver, hoy os voy a sorprender con el programa de hoy, ¿eh? Va a ser un poco sorpresa, porque bueno, generalmente este programa, como ya sabéis, lo suelo realizar yo pues en monólogo, pero hoy va a ser un diálogo. Hoy pues tenemos un invitado especial, y es que bueno, pues ayer fue el día de la Sagrada Familia, pero antes de ayer fue el día de los Santos Inocentes. Y el día de los Santos Inocentes tiene pues una evocación pues muy fuerte, porque allí en Belén, en el mismo momento en el que el Señor nacía, aconteció una masacre. Resulta que el rey Herodes, cruel, donde los haya, egocéntrico, narcisista, pues un títere de Roma, pero bueno, él se creía que era alguien, ¿no? Pues pensando que ese niño que nacía le iba a robar su felicidad, su poder, ¿no? Pues entonces él decretó que los niños menores de 2 años fuesen exterminados. El cardenal Danielou, ya fallecido, que fue un gran estudioso pues de las Sagradas Escrituras y de los padres de la Iglesia, el cardenal Danielou hizo un estudio en su tiempo intentando calcular cuántos niños pudieron ser los que Herodes masacró. Hizo un estudio qué población podía haber en el entorno de Belén, cuántas personas podrían haber, cuál podía ser la natalidad en aquel tiempo, claro, de una manera muy, obviamente, ¿no? Aproximativa, ¿no? Vamos, a ojo de buen cubero, como se dice, ¿no? Y entonces él llegó a la conclusión de que los niños menores de 2 años en el entorno de Belén pues podían ser unos 200. Y entonces, claro, uno dice, los Santos Inocentes fueron unos 200 niños, ¿no? Pero es que resulta que actualmente en España son más de 200, pues son más de 200 y pico, ¿no? Los niños que diariamente mueren destrozados, desmenuzados por motivo del aborto, diariamente, solo en España. Y sé que este programa se escucha en muchos lugares más, en muchos otros lugares, pero solamente en España. Entonces, claro, pues aquel drama, el drama de Herodes, continúa, ¿no? Continúa en nuestros días. Entonces ya es tradición que los grupos pro vida en este día hagan un signo especial, ¿no? Pues como un campanazo para despertar conciencias, porque lo que no puede ser es que eso esté aconteciendo y nosotros sigamos a lo nuestro como si no estuviese pasando nada, ¿eh? Es como si en los tiempos de la Alemania nazi, pues bueno, uno siga su vida, mientras que al otro lado del muro hay un campo de concentración. Oye, yo no puedo seguir adelante en mi vida como si aquí no estuviese pasando nada. Al otro lado de este muro, sí, están pasando cosas terribles, ¿no? Entonces, pues muchas personas que se sienten con una llamada a defender la dignidad de la vida del no nacido, ¿no? Bueno, de la vida humana y sin más, ¿no? Pues han hecho de este día, el 28 de diciembre, pues una ocasión de dar una campanada para despertar pues conciencias dormidas, ¿no? Y uno de ellos es el doctor Jesús Poveda, que hoy va a estar con nosotros. Hoy, bueno, pues vamos a hacer el programa de Sexto Continente, pues convirtiéndolo en una entrevista con él. Y el doctor Jesús Poveda, pues ayer estaba pues en muchos medios de comunicación la noticia y la fotografía de cómo era detenido en las puertas de un abortorio de Madrid. Iba a decir clínica abortista, es que la palabra clínica aplicada a un abortorio me parece que es impropia. A la puerta de ese abortorio de Madrid llamado Dator, que posiblemente sea el abortorio en el que se destrozan más vidas en toda España. Se calcula que más de 10.000 vidas humanas son destrozadas en ese lugar tétrico.
pues el doctor Jesús Poveda lleva ya muchos años, ahora nos contará cuántos, pues haciendo un signo profético. Porque es que, vamos a ver, todos los bautizados estamos llamados a ser profetas. Y los profetas hacían signos fuertes, signos proféticos, de anuncio y de denuncia. Era lo propio, ¿no?, de todo, y es lo propio de todos nosotros los que somos profetas. Es que un profeta tiene que dar una campanada. Entonces, bueno, pues don Jesús Poveda anualmente ha hecho ese signo, y además, bueno, pues en los últimos años hacer ese signo pues le ha costado pues ser anualmente detenido, llevado a los calabozos, y bueno, pues con lo que eso supone. Pero bueno, pues es un testigo de decir, no nos podemos callar, mientras que acontezca algo terrible como esto. Entonces, como ya fue detenido el 28, el sábado, pero bueno, ya fue liberado al poco tiempo, y le he pedido, pues como somos viejos conocidos, Jesús y don Jesús Poveda y un servidor, somos viejos conocidos, le he pedido que esté con nosotros en este programa, y entonces pues vamos a tener un pequeño diálogo. Jesús, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, encantado desde luego de estar aquí. Y sí, somos viejos conocidos porque nos conocemos ya desde el siglo pasado. Sí, teníamos más pelo los dos, sobre todo yo. Oye, voy a empezar por una pregunta así un poco, vamos a ver, que ayer comenzaba el año jubilar, y la Iglesia nos ofrece ganar las indulgencias, y tú has ganado la indulgencia en el primer año de este año jubilar, este año de la esperanza. ¿Has ganado la indulgencia o qué? Bueno, yo creo que sí, porque el que acompaña a los presos de alguna manera, ya en el año 16, que era el año de la misericordia, gané la indulgencia visitando a los presos y siendo yo mismo un preso más, porque decía el Santo Padre aquel año que el que atravesaba la puerta de un centro penitenciario o de un lugar de celdas, pues ya la ganaba. Yo la gané, y este año técnicamente he sido privado de libertad, pero cuando me dieron la libertad yo les dije, oye, yo libremente he estado dentro del calabozo, porque a veces es preferible estar libre espiritualmente y realmente que aparentemente libre en una sociedad donde estamos muy manipulados, ¿no? Yo creo que realmente la cuestión del aborto en España ha anestesiado la sociedad, y como decía Hannah Arendt con un pensamiento muy lúcido, pues hay una especie de la banalidad del mal, ¿no? La gente se ha acostumbrado, y estamos hablando de una cifra de 103.097 abortos al año. O sea, estamos acabando con ciudades enteras, ¿no? Yo, lógicamente, he seguido muy de cerca, incluso tuve la suerte de ir con casi un centenar de alumnos a La Dana a ayudar, donde han fallecido esos 250 personas y desaparecidos, pero es que, como acabas de decir anteriormente, cada día en España por el aborto se hacen 250 abortos, ¿no? Entonces sí que es una tragedia, sí que hay que hacer una denuncia, hay que dar campanazos, pero campanazos con más frecuencia. Sí que es cierto que el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, a mí se me ocurrió en el siglo pasado, que era entonces un estudiante de medicina, hacer algo, y se me ocurrió pues contratar camellos y caballos y hacer una manifestación por Madrid con el eslogan de Herodes mató menos niños, feliz Navidad, ¿no? Acabé en el calabozo más cercano de la Plaza de España porque no tenía autorización, no sabía yo que para montar en camello por Madrid había que pedir autorización. Y desde entonces pues me di cuenta que el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, pues es realmente un día muy propicio para una denuncia, porque hay una especial sensibilidad. Todo el mundo sabe que es el Día de los Inocentes, la gente lo suele unir con inocentadas, con bromas, pero yo, en un país donde hay 103.097 abortos al año, estoy para poca broma ese día, aunque me cueste la libertad entre comillas, porque insisto que yo muchas veces dentro del calabozo me siento mucho más libre que dando clase o conduciendo la moto por la Castellana, ¿no?
Bueno, lo de la moto por la Castellana puedo decir que yo he ido de paquete en esa moto. Paquete de lujo. Yo he ido de paquete en esa moto conducida por Jesús Poveda, los dos con casco puesto, pena de fotografía que el diario nos sacamos. Bueno, que conste que esa frase de Herodes mató menos niños, feliz Navidad, la utilicé pues precisamente para hacerme eco de tu gesto profético delante del laboratorio, de tu detención, y allí recordé ese momento, ¿no? Ese momento en el que cuando tú y yo éramos jóvenes y hiciste aquella locura de subirte a un camello, de vestirte allí de mago, y de decir Herodes mató menos niños, feliz Navidad, hasta que lo que nunca has terminado de saber es de dónde sacaste el camello. Pues mira, es muy sencillo. En Madrid hay unos estudios de cine que eran de Samuel Bronson. Fueron los que filmaron las famosas películas como La caída del Imperio Romano o 55 días en Pekín. Los estudios de Samuel Bronson al final acabaron en una pequeña finca en la carretera Colmenar que se llamaba La Ponderosa. Y en esa finca tienen todo tipo de materiales para películas. Y yo cuando fui a hablar con el dueño, que un tipo que se llamaba Fernando López, un personaje que tenía una carnicería en Madrid, en la Cava Vieja, de carne de caballo, y fui a alquilarle caballos y le dije, mira, necesitaría bastantes caballos para hacer una manifestación en Madrid. Y el tío textualmente me dijo, yo hasta 300 caballos respondo, porque él estaba acostumbrado a escenas de películas con 300 caballos. O sea, en España en los años 70, 80 se grababan muchas películas spaghetti western, de estas de Clint Eastwood y todo eso, y el tío tenía hasta 300 caballos, tenía incluso caballos de estos rellenos de paja para cuando había habido una batalla aparecían caballos muertos y tal. Y entonces yo le dije, necesito bastantes caballos, pensando en 10, y él me ofreció hasta 300. Yo con 10 caballos y un camello me conformé. Lo que sí que me dijo es que el camello era muy caro, porque el camello solo se lo alquilaban una vez al año, que era el día de los Reyes, ¿no? Y que había que darle de comer todos los días, y realmente el camello salía por un pico, pero vamos, donde esté un camello por la calle Princesa, que se quite lo demás. Aquello sí que tuvo un impacto increíble, ¿no? Increíble. Acabamos en la casa del defensor del pueblo, que entonces era Joaquín Ruiz Jiménez, que estaba realmente asombrado de que hubieran llegado unos tíos vestidos de romanos, otros tíos disfrazado de Herodes. Y claro, cuando íbamos en el metro, que nos bajaron de los caballos, lógicamente en la Plaza de España, la cosa empezó en el Parque del Oeste, que es un parque que hay en Madrid. Subimos hasta Princesa y bajamos por Princesa desde el Corte Inglés hasta la Plaza de España. Ya en la Plaza de España fuimos ahí retenidos y detenidos y tal, pero yo al que iba de Herodes le dije, vete a ver al defensor del pueblo, y se fue en metro. Y entonces, claro, los niños no sabían si felicitarle porque era el rey mago o temerle porque era Herodes, ¿no? Una escena realmente curiosa. Y realmente al principio en España había muy pocos abortos, apenas el primer año hubo 30, el segundo hubo 60, pero luego enseguida se generalizó. Yo me temo que con el tema de la eutanasia, que este año lo he oído muy relacionado, tema de aborto y tema de eutanasia, y vuelva a pasar lo mismo. Inicialmente hay una gran resistencia profesional, hay mucha gente que hace pues objeción de conciencia verdadera, ¿no? Pero luego las sociedades de consumo, que es donde estamos, son sociedades que se acostumbran y se aburguesan, ¿no? A mí me gusta mucho hablar, si no, no estaría aquí a estas horas de la madrugada hablando, y todos los sábados por la mañana acudo al establecimiento abortista Dator, al gran negocio Dator, donde antes hacían 10.000 abortos al año y ahora solo hacen 5.000, y espero convertirlo en una guardería, es uno de esos sueños que tengo. Y muchas veces hablo con el conductor de una ambulancia que trae a una chica a abortar, ¿no? Y le digo, pero usted se da cuenta de lo que ha hecho, porque yo voy con otra ambulancia, entonces hablo como de conductor a conductor, ¿no? ¿Usted se da cuenta de lo que ha hecho? Y dice, no, si yo solo soy el conductor. Digo, ya, pero es que usted ha venido con una mujer embarazada y va a volver a donde usted viene, en ese caso venía de Toledo, con una mujer que ya no está embarazada. Ya, pero yo solo soy el conductor. Digo, sí, pero es que si usted no la hubiera traído, usted no la devolvería. Y entonces le hago reflexionar sobre este tema que he dicho antes de la banalidad del mal, ¿no? Yo creo que en España se cae mucho en la banalidad del mal. La gente, sin darse cuenta, forma parte de la cadena de abortos, y si hubiera una conciencia, por eso me ha gustado mucho
lo que has dicho del campanazo, ¿no? Una conciencia diciendo, oye, yo trabajo en una empresa de limpieza, pero mi empresa de limpieza no va a limpiar sitios donde se hacen abortos, ¿no? De hecho, en La Paz, en el Hospital de La Paz, hubo un momento en el cual se dejaron de hacer abortos porque las señoras de la limpieza se negaron a limpiar quirófanos donde se practicaran abortos. Entonces yo creo que si en España esa fe que tenemos, o sea, esa fe que hay, esa convicción de respeto a la vida. España es un país muy vital, ¿no? Y se da la enhorabuena cuando una mujer está embarazada, a la gente se le alienta, ¿no? Está bien visto tener un hijo, ¿no? Pero sorprendentemente hay una especie como de agujero negro con el tema del aborto, que es que la cifra de 103.097 abortos al año en España, yo la llevaba en la camiseta cuando me detuvieron este año, los policías que me detuvieron dijeron, pero esto no es posible, menuda sociedad estamos dejando, ¿no? Y yo les miraba diciendo, hombre, también ustedes la están dejando, me están deteniendo a mí, ¿no? Y uno que me vio con un parche que llevaba de haber hecho el Camino de Santiago me dijo, pues yo también he hecho el Camino de Santiago. Y digo, no, sí, hay que hacer todo lo bueno, pero hay que evitar hacer lo malo. Entonces yo me gusta mucho eso que has dicho de anuncio y denuncia, ¿no? O sea, hay que denunciar que a veces tú en tu trabajo... Hace poco, mira, me llamaron de un laboratorio porque les habían ofrecido en la Dator hacerse cargo de los análisis de la Dator, hacerse cargo de los análisis tanto de sangre como de orina de la Dator, es ganar mucho dinero. Y ese hombre me llamó a mí y me dijo, oye, mira, me han ofrecido este trabajo, pero les voy a decir que nosotros no hacemos trabajos donde se hacen abortos. Y me dijo, hombre, ya era hora de que la gente coherente hiciera cosas coherentes, porque la gente muchas veces, como el conductor de esta ambulancia, ¿no? O como personas que van a recoger los residuos humanos en la Dator, que a mí me gusta también hablar con ellos, ¿sabe usted lo que está haciendo? Sí, mi trabajo, pero ¿sabe cuál es su trabajo? Porque yo creo que a veces no nos damos cuenta de que si formamos parte de una cadena de muerte, ¿no? O sea, si la cadena del aborto se parara por la conciencia desde el mismo señor que tiene alquilado el edificio, o sea, tú tienes derecho de admisión de alquiler, ¿no? Tú no quieres que en tu casa se haga eso. Pero, bueno, tengo que pagar... me decía una trabajadora social que trabajó en este establecimiento hace unos años, oye, pero ¿tú cómo es que haces aborto? Y digo, no, es que me he separado de mi marido, tengo que pagar la casa, tengo que pagar el colegio del niño y tal. Voy a estar trabajando un año y ya después ya dejaré de trabajar, ¿no? Otro día, hablando con el mismo director de la Dator, exdirector, porque una buena noticia es que los directores de la Dator y el equipo anterior han vendido el negocio, porque últimamente les iba mal, insisto, han pasado de 10.000 a 5.000, y espero que pasen de 5.000 a 0 y convertirlo en una guardería. Un día hablando con él le decía, oye, me asombra, una conversación de médico a médico, que tú siendo médico hagas los abortos que hacéis, ¿no? Y él me dijo, yo me asombro de lo que soy capaz de hacer por dinero. Y me explicó, yo en la Dator gano dinero por cada aborto que hago, por el convenio que tengo con la Comunidad de Madrid y por el manejo de los residuos embrionarios. Y entonces, claro, te echas a temblar, ¿no? Lo que se llama un hombre sin escrúpulos. Esto que decías antes del cruel rey Herodes que decretó que fueran masacrados, pues con las legislaciones actuales, pues son masacrados estos 250 niños al día. Y luego, sorprendentemente, que es un poco... A mí lo que más me gusta, y lo digo siempre este día que soy detenido, es que a mí me gusta hacer 364 días de asistencia. O sea, yo soy médico, a mí me gusta ayudar a las mujeres, me gusta decirles la frase de ¿qué necesitas para no abortar? Es como mi frase favorita. Gracias a esa frase, pues el Movimiento Pro Vida ha podido ayudar a miles de verdad, de mujeres, ¿no? Porque muchas chicas llegan accidentalmente ahí, pero accidentalmente. Yo la primera vez que formulé esta frase ya como muy de esta manera, ¿no? La frase es ¿qué necesitas para no abortar? Y esta frase siempre la digo acompañado pues de alguna chica, de alguna estudiante, de alguna mujer, en ese caso de una enfermera. Y nos presentamos, mira, soy Jesús Poeda, médico, ella me dijo su nombre, soy Mamen, enfermera, y solo queríamos preguntarte una cosa, ¿qué necesitas para no abortar? Entonces nos miró con mucha atención y una mirada muy limpia, y dijo, pues mira, yo no quiero abortar, pero es que soy menor de edad y mi padre me ha echado de casa sin aborto, y por eso he venido, ¿no?
Entonces la miramos y le dijimos, oye, si es que hay casas de acogida. Y dijo, pues si vosotros me dais una casa de acogida, me voy a la casa de acogida, ¿no? Entonces llamamos a una de las redes que hay en España, que gracias a Dios hay muchas, Red Madre, asociaciones Provida. En ese caso concreto llamamos a la Fundación Madrina y me dijeron, sí, pues aquí en la Plaza de Castilla, apenas 500 metros de ese sitio, tenemos una plaza para esta niña, ¿no? Entonces, personalmente, Carmen y yo, Mamen y yo, la llevamos a este sitio y llamamos a su padre, porque claro, ella era menor de edad, entonces era una situación jurídica delicada, ¿no? Y llamé a su padre y puse voz un poco así hueca, que de vez en cuando hay que poner, y le dije, mire, soy el doctor Poveda y tengo que comentarle algo que ha pasado esta mañana con su hija cuando ha ido a abortar al establecimiento Dator. Y de pronto se le escapó un quejido al padre, no me diga, y tal. Y le digo, no, sí, lo que le voy a decir es que su hija está en una casa de acogida porque ella realmente no quiere abortar, se ha visto empujada por usted y ella va a seguir adelante. Está en una casa de acogida con un convenio con la Comunidad de Madrid, está en tal dirección, este es su teléfono. Y me dijo, bueno, usted entenderá el problema que yo tengo. Le digo, pues si yo no le estoy diciendo que usted tenga problemas o no tenga problemas, pero es que su hija no quiere abortar, usted la ha obligado a abortar, y esto es lo que no puede ser, ¿no? Sorprendentemente y naturalmente, porque al final muchas de las situaciones de aborto son situaciones en crisis que se gestionan mal por parte del entorno. Ahí realmente los que estaban en crisis eran los padres, y los padres intentaron resolver su crisis haciendo abortar a la hija, ¿no? Y es un poco el ofrecer alternativas. O sea, yo creo que es una frase así muy redonda, que es que hay que ahogar el mal en abundancia de bien. O sea, y España es un país que se podría ahogar. O sea, volviendo a lo de la Dana, aunque sea un poco repetitivo, la cantidad de gente que cuando vio que había necesidades se ha volcado para ayudar, ¿no? Pues si recuperáramos esa sensibilidad con el tema del embarazo, que el embarazo en España es complicado, ya lo sé, que antes venían con un pan debajo del brazo y ahora ni siquiera pan de molde, o sea, ya lo sé, pero que hay que ayudar a esas mujeres, ¿no? Yo ya tengo la suerte de ser el padrino de hijos que he rescatado en la Dator, ¿no? Y entonces es muy bonito cuando la gente te dice, es que, la gente que te dice, es que es muy difícil ayudar. Digo, sí, yo no estoy diciendo que sea una tarea fácil, o sea, a mí este tema me ha complicado la vida, o sea, yo he tenido más de una ocasión donde un posible trabajo pues ha quedado supeditado a que soy un activista, pero prefiero ser un activista pro vida que un pasivista pro muerte, ¿no? Que es, porque yo insisto en esta idea, o sea, el que no aporta soluciones forma parte del problema, y en España hay mucha gente que forma parte del problema porque se ha acostumbrado a vivir en un país donde se hacen 103.097 abortos al año. Jesús, es que una cosa te voy a preguntar, ¿no? Creo, fíjate, has compartido ahora cosas pues tan dispares, ¿no? Como el hecho de que hayas tenido pues la experiencia, ¿no?, gozosa de poder ser padrino de niños que han sido rescatados. Incluso me has dicho ser padrino ya de hijos de niños que han sido rescatados, ¿no? Que también eso apunta a nuestras canas, pero bien, o sea que es maravilloso, ¿no?, lo que Dios te ha permitido hacer. Y decir, Señor, bueno, aquí me tienes como instrumento tuyo, pero también esto te ha complicado la vida. Y también has dicho ahí, así como de refilón, que también ha habido trabajos en los que te los has jugado porque alguien no quiere tener contratado a un médico tan polémico, que no quiero yo tener tantos líos. O sea, a ver, tú has vivido contrastes, ¿no? Contrastes en la vida, porque cuando alguien, obviamente, se implica, claro, también al implicarse se complica, aunque luego al final se simplifica, porque cuando uno actúa en conciencia todo al final es sencillo, pero ahí hay contrastes, ¿no? Y por ejemplo, Jesús, uno de los contrastes es pues que ha sido detenido pues un montón de veces, una vez al año por lo menos, o sea, una vez al año por Navidad. Yo creo que aquí ya es un clásico, ¿no? Es un clásico. En Madrid el 22 es la Lotería Nacional, el 24 es Navidad y el 28 detienen a Poveda. 28, o sea, me lo decía ayer es que me lo decía uno de los policías que me detenía, decía, pero esto ya es una tradición. Y claro que es una tradición, hombre, hasta que esto se convierta en una guardería, que yo creo que este 25, que es el año de la más de una alegría, no sabía yo eso de que la disminución de abortos en la Dator, no lo sabía. Jesús, ¿se aprende algo en el calabozo? Porque esa experiencia tuya de pasar por el calabozo tantas veces, tendrás un anecdotario de no veas tú, pero bueno, a ver, si tuvieses que explicar qué se puede aprender en un calabozo, vamos a ver. De no veas tú, el no veas corpus, ¿no? Que es el que me
que el haber sido detenido tiene que ser un poco justificado por la policía, ¿no? La policía justifica mi detención por resistencia y desobediencia. Tengo que decir que es verdad que mi madre ya de pequeño me decía que era muy desobediente y los policías me dicen, por favor, levántese, que no puede usted estar sentado aquí delante de este establecimiento donde se hacen abortos. Le digo, mire, hoy no me voy a levantar, pero levántese, que sabemos que usted no es un delincuente. Si es que hoy no me voy a levantar, es que si no se levanta usted, le vamos a levantar nosotros, ustedes, y siempre les digo lo mismo, ustedes cumplan con su obligación, que yo estoy cumpliendo con la mía. Entonces ellos me levantan, me trasladan a la acera de enfrente y me dicen, márchese, no me voy a marchar. Es que entonces le vamos a detener. Ustedes cumplan con su obligación, que yo estoy cumpliendo con la mía. Y ya cuando te esposan y te meten en el coche, te preguntan, ¿pero usted por qué hace esto? Y yo les suelo decir, pues es por un tema de conciencia. Entonces se miran los dos policías que me han detenido y dicen, ¿conciencia? Como diciendo, esto no está en el manual del policía que trabaja en la calle, ¿no? Y en el fondo yo creo que es ciencia y conciencia, ¿no? Yo cuando ahora hay este revoloteo por la lista de los objetores de conciencia, yo no he tenido que objetar nunca por conciencia, he objetado por ciencia, o sea, es ciencia, ¿no? A veces en algún debate me decían que eso de ir a hacer ecografías a la Dator es ideología, y digo, no es ideología, es ecografía. O sea, la ecografía te dice que hay un latido, la ecografía te dice que hay un movimiento fetal, por lo tanto hay vida humana, ¿no? Entonces, ¿qué aprendes cuando entras en un calabozo? Primero, que los policías forman parte de esa cadena de banalidad del mal a veces, o sea, que ellos están cumpliendo órdenes y tienen que ir a casa a dar de comer a sus hijos y son policías. Por otro lado, he de decir que nota una clara mejoría en la calidad física de los policías, están cada vez más fuertes, van más al gimnasio. Tengo que decir que están cada vez mejor pagados, porque según me llevaban al complejo policial de Moratalaz, uno hablaba con el otro de invertir en oro, que es un valor seguro, porque como están las cosas en España es mejor invertir en oro, cosa que te asombra. Que tienen buenos gustos musicales, porque iban oyendo rock FM, donde la música es muy buena. Y luego lo que sí que tengo que decir es que una vez que estás en el calabozo, pues te das cuenta que compartes con una radiografía española singular. Por un lado, ellos, primero cuando te detienen, te esposan y te suelen esposar poniéndote los brazos en la espalda. Luego se dan cuenta de que no hace falta ir esposado y ya te ponen las esposas delante, y ya en el último traslado ya iba sin esposas, porque se dieron cuenta que era poco peligroso, ¿no? Cosas que aprendes en el calabozo. Uno es a estar solo. Estar solo, yo creo que en una sociedad como la actual es muy importante, ¿no? Estar solo es que te cachean y te quitan todo. O sea, me quitaron hasta el escapulario para que no me ahorcara, lo cual sería como el colmo de un provida, ¿no? Que se ahorque en el calabozo con el escapulario, ¿no? Te quitan el anillo si lo llevas, te quitan el cinturón, por supuesto, te quitan la cinta de la sudadera si es que llevas sudadera, te quitan los cordones de las zapatillas si es que llevas zapatillas, pensando que te vas a autolesionar, te quitan las monedas para que no te las traguen y no te tengan que llevar al hospital, te lo quitan todo, y ese desprendimiento yo siempre lo he tomado como ese desprendimiento, esa frase que dice el Papa con tanto acierto de que en los funerales nunca hay un camión de mudanzas detrás, ¿no? Entonces, primero, desprendimiento. Otro es compartir situaciones con compañeros, entre comillas, de celdas, ¿no? Se quejaba el otro día uno porque no venía su abogado y dice, claro, es que no le he pagado y no me extraña que no quiera venir, ¿no? Pues claro, el abogado hay que pagarle, si no luego no va, ¿no? Ellos este año, por la comisaría en la que estuve, tenían interés en que pasara la noche. Este año el término jurídico es privado de libertad. He sido privado de libertad durante 12 horas y tenían intención de que pasara ahí la noche, pero gracias a que yo no gasto en abogados, sino que invierto en abogados, llegó el abogado y justificó que yo no tenía ningún tipo de antecedentes, que yo lo único que hice fue desobedecer, que sí que hubo una cierta resistencia, pero en ningún momento violencia. Entonces hizo ver al policía, que en ese momento hacía de secretario judicial,
que no tenía sentido que pasara ahí la noche. Pero la intención inicial es, este hombre nos ha desobedecido una vez más, este hombre va a estar aquí en la medida de lo posible retenido mucho tiempo, ¿no? Estuve 12 horas, que tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal, sí. Y en 12 horas se reza muy bien. O sea, primero te desprendes, luego compartes con otras personas que están en el calabozo. En el calabozo de al lado había un chico que se había peleado con otro que se había metido con su madre, y yo decía, yo sería capaz de pelearme con alguien porque se metan con mi madre hasta este punto. No está bien pelearse, pero oye, que también hay gente digna que por dignidad está ahí, ¿no? Y aprendes que es mejor pagar al abogado para que te haga caso si tienes que ir al juzgado. Y sobre todo aprendes a estar solo y los ecos de los calabozos, ¿no? El eco que hay, ¿no? Había pues personas latinas detenidas y llamaban a la policía de una manera que me llamaba la atención, porque no le llamaban como aquí se llama a la policía, que era policía, ¿no? Sí, sino que les llamaban como si fueran los dueños o los gobernadores de la cárcel, del centro penitenciario, ¿no? Le llamaban licenciado, agente, o sea, de unas maneras un poco distintas. En España es policía, ¿no? Y acuden, pues porque a lo mejor pues tienes diabetes y no te has traído la insulina, y era un poco curioso las distintas denominaciones, ¿no? Pero el eco este año, se ha aprendido algo, ha sido como el eco y la soledad, porque 12 horas son muchas horas solos, aunque por otro lado, para una persona como yo, estar sin el móvil, estar sin que nadie te moleste 12 horas, para mí fue un momento muy, muy gratificante, ¿no? Solo pregunté la hora para rezar el Ángelus y rezarlo en torno a las 12, que me parecía muy importante un sábado rezar el Ángelus a las 12. Bueno, has tenido tu retiro navideño, entonces. Eso es, sí. Me has hecho recordar en alguno de los momentos los que has dicho que en una ocasión, en una entrevista en la que estaba un periodista, me preguntó: ¿por qué es usted tan beligerante con el tema del aborto? Y yo le dije, hombre, mire, es fundamentalmente también por motivos personales. Y él me dijo, se sorprendió, dijo, bueno, y se podría saber qué motivos personales son esos, ¿no? Y le dije, mire usted, es que se lo voy a confesar, yo también fui embrión, le dije, yo también fui embrión. Entonces le dije, es que no puedo por menos dejar de ser beligerante. Bueno, vamos a seguir esta conversación, si te parece, y además también como este programa se escucha también en muchos países de Hispanoamérica, pues vamos a hablar de cómo va la causa provida en España, en el mundo, pero estamos en Navidad, ¿sabes? Y Navidad significa natividad, que algunos se están olvidando ese pequeño detalle, ¿eh? Que una Navidad sin natividad, pues tú verás, es como pues una carcajada sin alegría. Entonces, es Navidad, esta es la Natividad, y vamos a tener nuestro momento de oración, de descanso, de contemplación, escuchando este villancico, Hoy en Belén, cantado por Hakuna Group Music. Algo ha pasado, no nos hemos enterado. Acaba el año, volvemos a empezar. No soy consciente, apenas me he parado. Tanto ajetreo nos ha vuelto a cegar. Pero tú has llegado para abrir tus brazos y con tu abrazo acoger mi realidad. Y que mi pobreza, mis fallos y miserias se hagan regalos en Navidad. Y no entiendo por qué junto a María y José Dios se hace carne, mi carne. Y no entiendo por qué junto a una mula y un buey nacen mi vida, hoy en Belén.
ya estabas, nos lo habían anunciado en los portales de nuestra ciudad. Todos los rostros que gritan, sufren, lloran, cuya mirada nos lleva a tu verdad. Algo ha pasado, mi vida se ha llenado, vuelvo a ser niño si me dejo llevar, porque confío en que vamos de la mano a vivir una eterna Navidad. Y no entiendo por qué junto a María y José Dios se hace carne y carne. Y no entiendo por qué junto a una mula y un buey nace mi vida. Hoy en Belén. Continuamos en esta edición de Sexto Continente, en este que será el último programa de este año 2024. Y bueno, y vamos a decir que estamos plenamente ya introducidos en la campaña de Navidad, en los últimos días, ¿no?, de este año 2024, de la campaña de Navidad para el sostenimiento de Radio María. Y entonces os quiero a todos animar a que no dejemos de hacer nuestra contribución, cada uno desde donde está, desde sus posibilidades, porque esta Radio María es posible pues porque tiene otro modelo completamente distinto. O sea, esto sí que es una objeción a la totalidad. Me refiero de forma de vivir. Aquí no hay publicidad, aquí no sencillamente las cosas se hacen voluntariamente. Esto es otra historia. Esto es otra historia completamente distinta que en el fondo nos permite tener la libertad de los hijos de Dios. Porque si no hiciésemos las cosas de esta manera, si nuestros ingresos no fuesen por puro donativo, por puro contribución voluntaria, entonces os aseguro que esta libertad de los hijos de Dios que tenemos no la podríamos tener. Entonces, para poder evangelizar necesitamos esa libertad de los hijos de Dios. Y entonces te animo a que cojas y digas, venga, yo también hago mi contribución para que Radio María siga adelante su curso. Estamos con los 25 años de Radio María en España. Esto es un milagro, señores. Yo soy testigo de que aquí ha habido muchísimas conversiones a través de Radio María. Me pondría a contar casos concretos y se te saltan las lágrimas de cómo Dios se ha servido de esa carambola de las ondas de una radio que se mete en tu coche, que se mete en tu vida. Luego, venga, vamos a todos a contribuir y os animo a que lo podamos hacer ya, llamando al teléfono 91 822 8010. 91 822 8010. También si entráis en la página web de Radio María en España, allí veréis en la campaña de Navidad otras muchas formas de poder hacer el donativo. Bueno, pues con muchos sistemas, ¿no?, actuales que existen para poder hacerlo, pero igual el más personal pues es este, ¿no? Y hay gente atendiendo el teléfono 91 822 8010. Y estamos en esta oportunidad pues con don Jesús Poveda, doctor Jesús Poveda, pues que es un viejo conocido. Dios le ha dado una vocación especial, ¿no?, en medio de esta crisis de valores de Occidente, en los que yo estoy seguro que llegará un día en el que se diga, oye, como ahora por ejemplo digamos, oye, hubo un tiempo en el que hubo esclavos en el mundo y asumíamos que la esclavitud era una cosa que convivía con nosotros, ¿no? ¿Y cómo es posible que hubiese un apagón ético, un eclipse de la razón, para asumir que la esclavitud pues eso, fuese de recibo, ¿no? Yo confío en que llegue un día en que se diga, oye, ¿cómo era posible que hubo unos siglos ahí, ¿no?, el siglo XX, el siglo XXI, en el que el aborto convivía como si tal cosa, ¿no?, como si fuese un progreso, ¿no?, un signo del progresismo? ¿Qué pasa? ¿Que hubo un eclipse de la razón? Yo creo que llegará ese momento en el que se mire para atrás con perplejidad. Estoy convencido de ello, realmente sí. Estoy convencido. O sea, yo uno de los argumentos que utilizo mucho es cuando la gente entra en una dinámica del aborto y es un derecho. Digo, espérate un momento, o sea, párate, o sea, intenta no dejarte arrastrar por las corrientes de opinión. O sea, tú piensas que si tú el día 25 de marzo estás celebrando la Anunciación, la Encarnación, el día 25 de diciembre estás celebrando la Navidad, algo pasa en esos 9 meses.
que es el desarrollo embrionario de un ser que en el aspecto humano tiene ese desarrollo, ¿no? Ese argumento que usaste contra el periodista diciendo es que yo también he sido embrión, ¿no? Y entonces nada justifica acabar con la vida de un inocente. Yo es que esa frase de Juan Pablo II me resuena tanto. Tuve la suerte de escucharla en la Castellana en el año 82 cuando vino a España, ¿no? Nada justifica la muerte de un inocente, y es un inocente, ¿no? Que luego empezamos a decir que si la violación, y yo siempre digo que no se puede sumar a una violencia otra violencia, que es la malformación, pues todos tenemos alguna malformación, que el riesgo, hombre, los médicos siempre intentamos ayudar a los dos pacientes, ¿no? Pero lo cierto es que hemos entrado en un plano deslizante en España tan sorprendente que se llega a esa cifra de más de 100.000 abortos al año, ¿no? Y España es muy ejemplar para lo bueno y lo malo para todos los países de Hispanoamérica, ¿no? Y en muchos países pues están viendo qué pasa en España. Por eso es tan importante todo lo que se está haciendo en España, y yo creo que ahora la tendencia, que es como hemos acabado la primera parte del programa, es realmente a una mayor sensibilidad a la cuestión de la ayuda a la mujer embarazada. O sea, ahora mismo, por razones muy diversas, razones de demografía, donde las pirámides se convierten en pirindolas, ¿no? Razones de seguridad social. O sea, cuando uno viaja, por ejemplo, a África, se da cuenta que muchas mujeres en África tienen un hijo porque es su seguridad social, es la que le va a cuidar, ¿no? Pero es que en Europa está empezando a pasar lo mismo, ¿no? Pues el estado de bienestar ha dejado ya de existir, no hay un estado de bienestar, económicamente no salen las cuentas. Entonces la naturaleza, por así decirlo, vuelve a imponer sus reglas, ¿no? Entonces, si tú respetas a los no nacidos, la vida te respeta al final de la vida, ¿no? Y si no pasa esa frase que ya decíamos, que quien aborto mata, eutanasia muere, ¿no? Pero por razones incluso estrictamente económicas. Entonces a mí me parece que la balanza en España, y es lo que yo veo en los últimos años, se empieza a decantar o a pesar más en los argumentos pro respeto a la vida, ¿no? Y a mí me gusta mucho subrayar la idea de que el que no aporta soluciones forma parte del problema, pero es que en España es tan fácil aportar soluciones. Por ejemplo, esto que acabas de decir de Radio María. O sea, Radio María, ¿por qué es tan libre? Pues yo, es una de las cosas que he pensado en esas 12 horas de calabozo. La palabra libertad me gusta un poco desglosarla en cada una de las letras que componen esta palabra, ¿no? Y la libertad primero tiene que ser libre, y la libertad, nos lo dijo el Señor y lo sabemos, se apoya en la verdad. O sea, la verdad te hace libre, si no, no puedes ser libre. La mentira es el aborto, la mentira es la eutanasia, la mentira no te permite ser libre, ¿no? Y luego la I tiene que ver con la independencia. O sea, hay que ser independiente. O sea, si tú dependes de un Estado injusto, vas a acabar haciendo cosas injustas, porque si no te van a retirar la subvención y tú quieres seguir. O sea, tantas ONGs que empezaron con un cierto frescor para ayudar acaban siendo lo contrario a lo que empezó, porque no son verdaderamente independientes, ¿no? Y la independencia muchas veces te la da la economía, lo has dicho con esa naturalidad con la que hablas, ¿no? Entonces hay que ser libre, y ser libre te tienes que apoyar en la verdad. Hay que ser independiente, o sea, tú económicamente tienes que tener una independencia económica. O sea, más vale que 100 personas te den 1 euro que el Estado te dé 100 euros, porque al Estado, cuando no le salgan las cuentas, te lo va a dejar de dar. La B de la palabra libertad, a mí me gusta mucho unirlo a la belleza. Ese planteamiento tan bonito de que la belleza salvará al mundo, ¿no? Yo estoy convencido que es la belleza, ¿no? La belleza del respeto a la vida, la belleza de un embarazo, la belleza de una familia, ¿no? Frente a la vileza o al horror, muchas veces, ¿no? Cómo se puede poner modelos no precisamente de belleza, sino de fealdad, ¿no? Yo en ese aspecto estoy muy... y con los rusos, ¿no? De que la belleza salvará al mundo, ¿no? En la R de la libertad a mí me gusta mucho asociarla a la palabra responsabilidad. O sea, la libertad conlleva una responsabilidad. O sea, las personas que saben que somos y no sabemos libres, tenemos que ser responsables de sabernos libres, ¿no? Y no podemos ir por donde van todos,
o por lo que todo el mundo hace, o porque la moda, tal, ¿no? Hay que ser responsable, y ser responsable, como su propio nombre indica, es responder a lo que está pasando, ¿no? Tú insistías mucho en que yo tengo pues como una especial sensibilidad a este tema, una especial don. Yo me siento un poco responsable de ese don. O sea, hay gente que cuando va por el campo, pues le llama la atención el colorido de las flores, a otros les llama pues la atención las nubes. Yo me acuerdo que mi madre me decía, fíjate las nubes, qué bonitas son, Jesús, y la cantidad de cosas que uno se puede imaginar con las nubes. Yo tengo la sensibilidad de la vida, o sea, yo veo ahí como cosas vivas, y eso es lo que... Entonces, eres doctor, eres médico, que yo también, claro, antes cuando hablabas de cómo, por ejemplo, en alguna de esas operaciones de rescate te presentas junto con una enfermera diciéndole a alguien qué puedo hacer, es que la fuerza también vocacional de un profesional que Dios le dio un don para cuidar la vida tiene una fuerza muy grande. Uh-huh. Permíteme una pregunta, Jesús, que el tiempo corre que vuela. ¿Sería correcto si... A ver, esta lectura que te voy a hacer así de la realidad, a ver si tú te identificas con ella, la matizas. El movimiento Provida, que ya tiene sus años, fíjate cómo en Estados Unidos, ¿no? Lleva un recorrido muy fuerte, etcétera. Empezó en los 70, sí. Los 70. El movimiento Provida parece que ha ido, ¿no?, también teniendo sus matices. Entonces parece como que hemos ido entendiendo que de una batalla en la que estábamos, sobre todo con todas nuestras energías centrados en la condena del aborto, en ser más bien reactivos, ¿no?, frente al mal, parece que hemos pasado en que, sin que lo primero obviamente se ponga en cuestión, porque como tú decías, nunca será justificable que la vida de un inocente sea masacrada, pero sin dejar la condena del aborto, parece que hemos ido también, ¿no?, tomando conciencia de que tenemos que pasar a ser propositivos en el rescatar uno por uno, en intentar, al margen del gran debate, ¿no?, generalista de aborto sí o aborto no, o sea, sin dejar de estar presente ese debate, pero vayamos a rescatar a al otro, o sea, consiguiendo salvar a personas en concreto sin que el debate global nos deje paralizados de rescatar a personas en concreto y dar alternativas. ¿Es así? ¿Te parece correcta esta lectura? Sin duda. Yo, la evolución mía personal, que siempre ha estado muy vinculada al movimiento Provida, yo reconozco que antes era más pro embrión, en un sentido muy como biológico, ¿no? Ahora ser más pro cultura de la vida. O sea, es toda una cultura de la vida lo que hay que cambiar, pero los grandes propósitos se concretan en pequeñas decisiones, ¿no? O sea, yo me siento más pro vida cuando hablo con una mujer que va a abortar, ofreciéndole qué necesitas para no abortar y llevándola a una casa de acogida, o qué necesitas para no abortar y recuerdo un caso, es que fue maravilloso, porque ella me dijo, mira, yo vengo a abortar porque me han dicho en la Dator que tiene malformaciones mi hijo y tengo que abortar, ¿no? Y yo le dije, bueno, si te lo han dicho en la Dator, permítame que duda y que pueda hacerte una ecografía. Entonces le hicimos una ecografía y lo que tenía era un embarazo gemelar. Claro, la alegría de esa mujer al constatar que no solo no tenía un problema, sino que tenía 2 hijos, fue mayúscula, ¿no? Entonces yo creo que hay que actuar local y pensar global. O sea, eso que se dice, no, piensa global y actúa local. O sea, yo creo que hay que tener una visión de cultura de la vida. Eso lo encuadró muy bien Juan Pablo II cuando empezó a hablar de generar una cultura de la vida, pero esa cultura de la vida luego se refleja en pequeñas decisiones, como mi empresa que hace análisis no quiere colaborar con este establecimiento abortista, ¿no? O mi empresa que recoge residuos no quiere recoger residuos embrionarios, o mi empresa que maneja ambulancias no quiere llevar a mujeres a abortar a este establecimiento. Mi empresa que es de limpieza no quiere limpiar quirófanos donde se hacen abortos. Entonces yo creo que hay que tener un pensamiento muy, muy creativo, muy constructivo, pero luego hay que ser firme a la hora de las decisiones. Yo lo has comentado antes, ¿no? Yo doy clase en la universidad pública desde el siglo pasado, desde el año 95. Este año hará ya 30 años que soy profesor, y además soy profesor en un estilo de profesor muy poco frecuente en España, muy frecuente en Estados Unidos, que es el profesor asociado.
El profesor asociado es un profesor que sabe de un tema y es el que más sabe, de manera que cada 3 años sale su plaza a concurso y la gana el que más sabe de eso. Entonces resulta que cada vez que en la Facultad de Medicina de la Autónoma sale la plaza de profesor asociado para dar clase en la Autónoma sobre adolescencia y sobre final de la vida y sobre situaciones de crisis, el que más sabe soy yo. Y entonces, aunque se presentan otros, yo vuelvo a ganar esa plaza, con la ventaja de que uno de los factores que se suman en esa plaza es los años de docencia. Entonces ahora mismo es muy difícil que deje de ser docente en esa plaza, porque el que más años lleva soy yo y nadie lleva tantos años, ¿no? Pero es una razón estrictamente profesional. Y en alguna ocasión, algún alumno, alguna alumna, en concreto hace unos años la delegada, fue a hablar con el jefe del departamento a quejarse de que el doctor Poveda era provida y estaba en una universidad pública, ¿no? Y él le dijo, ya, pero es que dando clases es el mejor, porque él sabe mucho de lo que explica. Él sabe mucho de adolescencia y él sabe mucho de final de la vida. Yo hice la tesis doctoral en el Hospital de la Paz, en el servicio de oncología, y la frase que concluía mi tesis doctoral, que era sobre información al final de la vida, es cambiar ese viejo concepto que tú y yo conocíamos, porque es del siglo pasado, que era la mentira piadosa al final de la vida, por otro concepto mucho más éticamente fuerte, que es el de verdad soportable, ¿no? Entonces, pues gracias a esa tesis doctoral, pues yo soy doctor, gracias a que soy doctor puedo opositar a ser profesor, y gracias a que soy un buen profesor, pues me mantengo en la pública desde el siglo pasado. Espero que hasta que cumpla 70 años, o sea, todavía me quedan 3 años de verdadera pelea en la universidad pública, en la Autónoma de Madrid, y ahí volvemos un poco a argumentos quizás que se aprenden en la infancia, ¿no? Que es cuando mi madre me decía, mira Jesús, lo que importa es que tú hagas el bien, ¿no? Y te quedabas con esa frase, porque el último viaje que hice con mi hermano José María a México, volvimos de haber presentado libros, haber dirigido tesis, haber hecho investigaciones, y cuando se lo estábamos contando a nuestra madre se quedó mirándonos y nos dijo, pero habéis hecho el bien. O sea, como diciendo, todo lo demás es interesante, ¿no? Pero hacer el bien, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer el bien y, a ser posible, pasándotelo bien, ¿no? Por eso a mí me gusta lo de los camellos, o por eso a mí me gusta... Pues ¿sabes lo que te digo? Que nos vamos a quedar con esto, tenemos el tiempo. Hay que hacer el bien, y además pasándotelo bien. Yo creo que... A ver, voy a patentar yo esta frase. Hay que hacer el bien, y si es posible, pasándotelo bien. Aunque también es cierto que a veces el Señor nos pide... también, hombre, que, bueno, el martirio a veces se tiñe de rojo, pero ese rojo a veces es precioso. Sí, ese rojo puede ser precioso. Quiero que es una buena forma de concluir nuestro encuentro. Es verdad, ese rojo del martirio, Dios es capaz también de hacerlo glorioso, pero no únicamente glorioso después de, sino incluso durante. Hombre, parte del 100 por 1 es aquí, el 100, ¿no? Es aquí, sí. Jesús, muchísimas gracias. Hoy hemos hecho un programa muy especial de Sexto Continente. No acostumbramos a este formato, pero es que, ¿qué voy a decir? Es una buena manera de concluir el año, es una buena manera de iniciar este jubileo de la esperanza, es dar un testimonio. Creo que hoy en día también estos valores que intentamos transmitir en este programa de Sexto Continente, que es un programa pues que tiene también la vocación de cómo hacer presente, ¿no? La novedad de Cristo pues en la vida pública, pues yo creo que también el género testimonial obviamente ayuda mucho. No son únicamente unas reflexiones hechas por el obispo, sino que bueno, pues hemos incluido el género testimonial. Te agradecemos de todo corazón. Sigue así, no cambies, o sea, sigue así, haz el bien, pásatelo bien haciéndolo. Y danos la gracia, ¿no? Y danos, o sea, comparte también con el mundo la esperanza, porque yo creo que lo que hace este año de la esperanza es verdaderamente importante, porque no es el año del optimismo, que es una cosa vaso medio lleno, medio vacío, es de la esperanza, es esperar en algo que nos supera y que nos ayuda, ¿no? Yo la conecto con la última encíclica de que hemos sido amados. Entonces, si te has sabido amado, tú solo tienes que corresponder. Es así. Jesús, voy a dar la bendición, que si no aquí en la casa nos van a tirar por la ventana. Venga, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.